Muchas gracias a usted, don Juan José, y sobre todo también por respetar el tiempo programado, incluso hacerlo antes de los 20 minutos que tenía programado. Bueno, a continuación, para mí también es un gusto presentarles al licenciado Elías Carranza. Don Elías Carranza es director del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Ampliamente conocido don Elías por todos nosotros, con una vastísima experiencia en el ámbito criminológico. Además, don Elías ha sido profesor de diferentes universidades y centros de enseñanza. Tiene una producción científica en diferentes artículos de revistas especializadas, lo mismo de que libros que todos conocemos y que podemos clasificar como libros clásicos. Don Elías, acá en forma muy modesta, nos ha nada más mencionado algunos libros, como por ejemplo Criminalidad y Cárcel y Justicia Penal en América Latina y el Caribe, de la editorial Siglo XXI del 2009, con ediciones en español, inglés y portugués, La Justicia Penal y la Sobrepoblación Penitenciaria, las respuestas posibles, de Siglo XXI, del año 2001, Delito y Seguridad de los Habitantes en el siglo XXI, de 1997, La Criminalidad, Prevención o Promoción, de la UNED, de 1997, Sistemas Penitenciarios y Alternativas a la Prisión, Infancia, Adolescencia y Control Social en América Latina, en coautoría con Emilio García Méndez, de la editorial De Palma, de 1990, también Sistema Penal y Derechos Humanos en Costa Rica, de la editorial Educa, de 1989, y El preso sin condena en América Latina y el Caribe, del ILANUD, de 1983, en coautoría con Raúl Zaffaroni, Mario Owet y Luis Paulino Mora. Por sus funciones en el ILANUD, don Elías tiene un amplio conocimiento del fenómeno criminal, de los sistemas de justicia penal en nuestra región y de las respuestas de estos sistemas frente al delito. Con ustedes, don Elías Carranza. Muchas gracias, don Carlos, por la generosa presentación. Y muchas gracias a todos ustedes y también a la audiencia de San Carlos por escucharme. Y en el nombre del ILANUD y en el mío propio, gracias al Ministerio de Justicia y al Colegio de Abogados por invitarme a participar en esta actividad, porque para ILANUD es muy útil estos ejercicios sobre la criminalidad y sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal de Costa Rica, porque como espero que pueda verse a través de las palabras que voy a decir, la situación de la criminalidad y los fenómenos del sistema de justicia penal son muy similares en todos los países de la región. El tema sobre el que se nos invitó a participar es el de propuestas y alternativas al procedimiento expedito para los delitos de flagrancia. Previo a sugerir propuestas, es conveniente determinar qué está ocurriendo, sobre todo desde el año 2009, que entró en vigencia la Ley 8720 en la que legisla este procedimiento. Y es particularmente útil ver lo que pasa en el sistema penitenciario, en el que ha venido aumentando aceleradamente el número de personas presas con grave sobrepoblación,
en lo que tendría incidencia el gran número de personas procesadas y condenadas con el procedimiento en flagrancia. Lo que voy a decir complementa en buena medida lo que expuso ayer el viceministro don Eugenio Polanco, y escuché con mucho interés las dos presentaciones recientes, y particularmente en el caso de don Daniel Sánchez, me llamó la atención ese 50 y 50% que hay de condenas y de salidas alternas, que sería muy útil ver lo que pasa en todos los tribunales de flagrancia para ver con los, creo que alrededor de 1.800 casos que hay hasta el momento, qué es lo que viene ocurriendo. El cuadro siguiente exhibe el acelerado fenómeno del crecimiento de las tasas de población penitenciaria en los países de la región. Solamente me imagino que los que están adelante ven las cifras, pero yo se las voy a traducir a lo que quiero llegar. En el cuadro están todos los países de América Latina y el Caribe. Marqué en rojo Costa Rica, y el caso de el fenómeno que se observa es que desde 104 presos y presas por 100.000 habitantes en el año 92, la tasa viene subiendo, hasta que más que se duplica, va en vías de triplicarse. Y observamos por aquí que en el 2005-2007 se produce un pequeño descenso que luego, a partir del 2008 y ya de manera más notoria a partir del 2009 con la sanción de la ley que estamos analizando, continúa más aceleradamente todavía el aumento de las tasas que producen grave sobrepoblación. ¿Eso qué significa? En agosto del 2012 nos decía ayer Eugenio Polanco, yo tengo registrado hasta el 2011 ya habíamos llegado a una tasa de 238 por cada 100.000, que más que duplica la tasa inicial de 104. Pero ya don Eugenio nos decía que al día de hoy tenemos 264 presos y presas por 100.000 habitantes. Bueno, sería importante determinar exactamente qué porcentaje de este aumento corresponde al procedimiento en flagrancia y cuánto a los factores que ya venían incidiendo, porque como vemos desde el año 92, todos los países, el primer país, Argentina, empieza con 62 presos por cada 100.000 habitantes, 63, y sube hasta 161 en el año 2010. Y lo mismo ocurre de manera generalizada con todos los países de la región. El caso de los delitos en los que el autor o autora es sorprendido en flagrancia y que son juzgados por el procedimiento especial nos enfrenta a una especie de paradoja o tal vez a un dilema, porque por una parte el procedimiento especial para estos delitos cumple con el desideratum establecido por la Constitución en el artículo 41 de la justicia pronta y cumplida, y que es un objetivo tan importante, pero por otra parte genera críticas respecto de violaciones a garantías procesales que estaría ocasionando. Un punto que fue discutido durante la preparación del proyecto de ley y que sería uno de los principales cuestionamientos es el de las 24 horas que se establecen para la preparación de la defensa a contar desde la designación del defensor o defensora.
Otro punto sería el de la prisión preventiva, que se establece de manera generalizada para determinados delitos, sin atender a otros posibles criterios procesales para no imponerla. Rosaura Chinchilla, la jueza, en su trabajo publicado en la revista judicial número 99 de marzo del 2011, se refiere a estas dos objeciones y en total desarrolla 9 objeciones al procedimiento en flagrancia en su versión vigente, que la llevan a concluir que existe una crisis de legalidad que se manifestaría en una doble vertiente: por una parte sancionando leyes que minimizarían las garantías procesales, y por otra cambiando lo que establecen las leyes mediante disposiciones administrativas o reglamentarias. Yo no analizaré las 9 objeciones que ella explica con detalle y con jurisprudencia constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que seguramente otros con mejor formación jurídica lo estarán haciendo o tendrán que hacerlo. Son observaciones importantes que habrá que estudiar para eventualmente corregir. En lo que sigue me referiré solo a las 2 primeras que acabo de nombrar. Respecto de la limitación al derecho de defensa que se produciría con el actual artículo 425, que establece que una vez nombrado el defensor de la persona imputada se le brindará por parte del fiscal un término de 24 horas para que prepare su defensa, doña Rosaura pone un ejemplo muy convincente de un caso en el que el derecho de defensa se vería efectivamente seriamente limitado por este número de horas, y cita también jurisprudencia de la Corte Interamericana en apoyo de su tesis. Respecto de la crítica a la imposición de la prisión preventiva por la sola naturaleza de determinados delitos, sin tener en cuenta otros posibles criterios procesales, creo que también tendría razón. Sobre este punto y sin rebatir su argumento, que creo válido, quisiera presentar otro cuadro regional sobre el uso de la prisión preventiva que es importante. Necesito la pantalla, que me la sacaron. Bien. En el cuadro vemos que hay varias mediciones sobre los presos sin condena a través del tiempo en los países de América Latina. Vemos que en la primera medición, marqué en azul Costa Rica para que se distinga, Costa Rica tenía el 47% de presos sin condena, que era en aquel entonces la cifra más baja de todos los países de sistema romano-germánico o continental europeo de América Latina. Luego vemos que, a raíz de las reformas procesales y de un empeño especial que puso el país en esta materia, desciende notablemente la cifra a través de sucesivas mediciones, hasta que ya en el 2011 continúa teniendo un 23%, solamente superado por Chile, que tiene 20%, pero que sigue siendo el segundo más alto en toda la región, y que inclusive es un porcentaje inferior al de muchos otros países del Caribe de sistema anglosajón. Acá solo los que tienen ojos de águila podrán verlo, pero sí. Países de América Latina y el Caribe, de manera que Costa Rica viene teniendo una performance notable en materia de presos sin condena.
Repito, esto no invalida el razonamiento que hace doña Rosaura en su publicación, más bien refuerza el argumento en el sentido de que el país tiene que continuar por la senda que ha venido transitando en este punto y ojalá continuar mejorándola. El problema grave que tenemos en el país y que tiene toda la región latinoamericana y del Caribe es el de las tan altas y crecientes cifras y tasas de población penitenciaria absoluta, de presas y presos condenados y sin condena, como vimos en el primer cuadro, que se han triplicado ya en varios casos y en otros países en vía de triplicarse. Cuando se encerraban 100, hoy se encierran 300, en toda la región desde México hasta la Argentina y Chile. A medida que han venido deteriorándose los incipientes estados de bienestar en la región, en muchos países con altísimos porcentajes de pobreza, ni siquiera incipientes, han ido fortaleciéndose los llamados estados de policía, y en el caso de Costa Rica, como sabemos, el proyecto Estado de la Nación informa que desde hace 25 años, año a año, aumenta la inequidad de la distribución del ingreso, deteriorando el bienestar. Y tal inequidad en la distribución del ingreso tiene una correlación directa con el aumento de los delitos contra la propiedad, que son los que en mayor número integran los casos de flagrancia. Ayer veíamos que 1.151 de los 1.270 casos habidos hasta agosto del 2012 sobre los tribunales en flagrancia, exactamente el 90% corresponden a hurtos y robos simples y agravados y sustentativas. También la inequidad tiene correlación con otros delitos importantes como el homicidio, aunque la comisión de este delito lógicamente raramente es sorprendida en flagrancia. Esto está medido rigurosamente en Costa Rica y en numerosos países del mundo. Y en los gráficos siguientes vemos cómo en el caso de Costa Rica, entre 1987 y 2010, a medida que va aumentando la inequidad de la distribución del ingreso que está en la parte inferior del cuadro, van subiendo las tasas de homicidio, van subiendo, que se triplican el año pasado. Lo mismo vemos en el caso de los delitos contra la propiedad. Medido por el coeficiente de Gini, la inequidad de la distribución va aumentando y van subiendo de manera alarmante los delitos contra la propiedad. Regresemos al punto del procedimiento en flagrancia en su relación con la justicia pronta y cumplida, o de calidad. Es sabido que la prolongada dilación de los procesos deteriora la calidad de la justicia, y a la injusticia del delito o de otra situación civil, si es del caso, se suma la injusticia de la dilación procesal. En alguna medida esto se ha ido corrigiendo en los últimos tiempos con los nuevos procedimientos penales, pero en muchos países de la región hay procesos penales que duran gran parte de la vida de las personas, y cuando llega la decisión en un tiempo distinto, con frecuencia es mayor el daño que causa que el que mitiga. El procedimiento expedito para los delitos en flagrancia tiene también importancia respecto de las evidencias, la prueba y el conocimiento de la verdad real. Cuanto más nos alejamos temporal y materialmente del objeto de conocimiento, en nuestro caso de la conducta que debemos valorar, menores son las posibilidades de conocerlo. La cercanía temporal con el objeto es un requisito epistemológico deseable en todos los campos del conocimiento. En la justicia, esto no suele ser así. Introducimos formalidades que nos alejan de la verdad real,
pero que son necesarias porque sirven para garantizar derechos. Pero en toda la medida de lo posible tenemos que procurar que ellas no oscurezcan innecesariamente el conocimiento de los hechos. Yo tomo tanta agua, no vayan a creer que estoy tomando otra cosa que no sea agua. Lo que pasa es que tomo también unas pildoritas que me secan, me queda la garganta seca como lengua de loro y entonces si no, no puedo hablar. En cuanto a las alternativas, que es lo que nos pidieron tratar, no creo que se requieran alternativas al procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, sino para el procedimiento penal en general. Es muy importante, sí, controlar que esta justicia pronta sirva efectivamente para alcanzar también el desideratum de justicia cumplida o de calidad y que no afecte garantías. Las alternativas que se requieren, no solo en Costa Rica, sino en toda la región, son las alternativas al juicio y que se legislen en los casos en que no existen. En Costa Rica tenemos en esto el principio de oportunidad, la suspensión del proceso a prueba y la conciliación. Pero las tres han sido muy restringidas por la misma ley que introdujo el juicio expedito, que ahora exige requisitos que antes no existían y que limitan la voluntad de la víctima y las facultades de valoración y decisión del Ministerio Público y de los jueces o juezas. La Asamblea Legislativa aprobó el procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, introduciéndolo en la misma ley en la que algunos diputados y diputadas introdujeron también otros proyectos de su autoría, elevando las penalidades de ciertos delitos e introduciendo también las limitaciones a las alternativas al juicio. Y por eso me ha parecido muy interesante recién nos conocimos y se ve con Daniel, que a pesar de estas limitaciones, o habría que ver si un alto porcentaje de ese 50% viene desde antes de que se sancionara la ley y ahora cómo, en fin, en definitiva sería interesante ver cómo se han manejado ustedes con estas restricciones que han habido, porque posiblemente podría haber inclusive un mayor porcentaje de salidas alternas. Pero de cualquier manera me parece un aporte muy valioso ver lo que está pasando, que no es tan oscuro como yo podría creer u otras personas. En el caso del principio de oportunidad, se estableció que el Ministerio Público podrá solicitarla salvo que exista violencia sobre las personas o fuerza sobre las cosas. En el caso de la suspensión del procedimiento a prueba, se estableció que procederá cuando proceda la suspensión condicional de la pena y siempre que durante los 5 años anteriores no se haya beneficiado con esta medida ni con la extinción de la acción penal por la reparación del daño o la conciliación, y que no procederá la medida en los delitos dolosos cuando el hecho de que se haya cometido por medio de fuerza en las cosas o violencia sobre las personas. En el caso de la conciliación se estableció que es requisito para la aplicación de la conciliación cuando se trate de un delito de acción pública y sea procedente su aplicación, que durante los 5 años anteriores el imputado no se haya beneficiado de esta medida, de la suspensión del proceso a prueba o de la reparación integral del daño. En general, las reformas introducidas utilizan vocablos muy amplios que limitarían excesivamente las posibilidades de valoración de los hechos y decisión por parte del Ministerio Público y de los jueces o juezas. Las palabras violencia sobre las personas, por ejemplo, incluirían tanto un hecho de violencia grave como un simple tironeo apoderándose de una cartera sin tocar el cuerpo de la víctima. En fin, otra cosa que requieren nuestros países, entre ellos Costa Rica, es penas que no sean draconianas.
nuestra región registra muy altas penas y la condena a penas muy altas comparativamente en el concierto internacional. Esto es algo que está incidiendo mucho en la acumulación de personas presas condenadas. Desde todo punto de vista es preferible una pena razonable, pronta y cumplida, tratando a la persona con dignidad, en un ambiente sano y limpio, a una pena extrema luego de un proceso prolongado en un ambiente de sobrepoblación y violencia, que es lo que está ocurriendo y que vemos en todos los países de la región. Hasta ahora, por suerte, en Costa Rica, por razones, no es solo por casualidad, sino porque el sistema de justicia penal costarricense, yo estoy convencido que sería el que funciona mejor o menos mal desde Estados Unidos inclusive hasta Argentina y Chile, posiblemente empatando con el de Canadá o en primero o segundo lugar, no estoy seguro. Pero otra cosa que se requiere son alternativas a la pena de prisión y que sean utilizadas. Si hay acuerdo de la víctima y el tribunal considera que la entidad de hecho lo amerita, la entidad del hecho lo amerita, en muchos casos podría ser más justa y útil una pena no privativa de libertad que la pena de prisión. Y lo felicito nuevamente por la cantidad de salidas alternas, que yo no me imaginaba que habría tantas. No digamos también que una pena de prisión con sobrepoblación, falta de higiene y violencia, que no es una pena de prisión sino una pena corporal, cruel, inhumana y degradante, como lo expresa la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Para terminar, reiteremos que otra cosa que requieren con urgencia todos los países de la región es, además de la justicia pronta y cumplida, mucha justicia social, específicamente corregir la creciente inequidad de la distribución del ingreso que año a año el Proyecto Estado de la Nación anuncia desde hace 25 años. El Proyecto Estado de la Nación no estaba desde hace 25 años, pero lo ha ido midiendo con el Gini desde entonces hasta la actualidad. Y es creciente, decía, la inequidad, que es la causa estructural que subyace en el también creciente fenómeno de la criminalidad, la hiperutilización de la justicia penal y la sobrepoblación penitenciaria. Creo interpretar que doña Rosaura Chinchilla insinúa esto también cuando se refiere a la crisis económica y la recesión en sus párrafos finales. También lo hizo con total claridad ayer don José Manuel Arroyo. Un pacto social para alcanzar ese objetivo sería posiblemente la tarea más importante en la actualidad en todos nuestros países, porque el fenómeno de la creciente inequidad está afectando no solo a las cárceles y a la criminalidad con los fenómenos de los delitos relacionados con drogas, el uso de armas y la violencia, sino también a la educación, la salud, la vivienda, las relaciones laborales y todos los órdenes sociales. Con esto termino y gracias por haberme escuchado.